Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 526. Fiesta del té con Dunkelfelger. Estoy más que satisfecha de que haya superado la fiesta del té sin caer inconsciente, mi lady, pero no basta con escribir que se ha divertido. Hay muchas cosas de las que debes informar a Auberenfest antes de leer los libros que has tomado prestados, ¿verdad? Al volver al dormitorio, mi primer instinto había sido rebuscar en mi alijo de libros nuevos, lo que me había valido unas cuantas palabras de Rillarda. Hubiera preferido recordar solo las partes agradables de nuestra fiesta del té, pero al parecer eso no iba a funcionar. Escribiré el informe en mi habitación oculta. Me levanté con un suspiro, y me dirigí hacia allí como se había dicho. También iba a escribir a Ferdinand. Las cosas más importantes que debía mencionar eran, que la familia real me había pedido que fuera la sumo obispa para la ceremonia de unión de las estrellas del príncipe Sigisbald y Adolfine, y el nuevo trabajo del comité de la biblioteca cuidando las llaves del archivo prohibido. Escribí primero mi carta a Ferdinand, poniendo todos los detalles más delicados en tinta que desaparecía. Al final, añadí, dicen que me dejarán leer lo que haya en el archivo cerrado después de que el bibliotecario lo haya revisado. Ejeje. A continuación, mientras se secaba la tinta que desaparecía en mi primera carta, escribí mi informe a Sylvester. Era en gran medida el mismo que mi carta a Ferdinand, con la principal diferencia de un pequeño añadido al final. Le pedí a la familia real que me diera permiso, así que haz todo lo que puedas para ponerlos en deuda. Cuando terminé, la tinta que desaparecía en mi primera carta se había secado. Escribí un mensaje anodino sobre ella con tinta normal, hablando de los dulces de la fiesta del té, los libros que me habían prestado, etc. Después de pensarlo un poco, decidí evitar mencionar los libros que yo misma había regalado. De todos modos, Ferdinand no me regañaría por eso, ¿no? Sí. Releí mi carta a Ferdinand varias veces, luego la sellé, recogí mi informe y salí de mi habitación oculta con ambos papeles en la mano. Al día siguiente de nuestra fiesta de té para ratones de biblioteca, llegaron los planes para otra fiesta de té de Dunkelfelger. Parecía que Suaub les había concedido permiso para la investigación conjunta. Brunilde llegó con una carta de invitación. Piden celebrar la fiesta del té por la mañana dentro de 2 días, explicó. Además, Lord Lestilaut va a participar, por lo que han pedido que Lord Wilfrid asista también. Lestilaut estaría presente para hablar de nuestra investigación conjunta y de la entrega de la horquilla que había encargado, pero sería incómodo con él como único chico. Me volví hacia Wilfrid, que estaba conmigo en la sala común, y le dije, no tienes clases ese día, ¿verdad? ¿Te unirás a nosotros? Sé lo incómodo que es ser el único chico en una fiesta de té para chicas, así que, sí, iré. Por no mencionar que también tengo que ayudar con esta investigación conjunta. En nuestro primer año, Wilfrid se había visto obligado a asistir a un montón de fiestas de té para chicas mientras yo estaba en Erenfest para el ritual de dedicación. Recordar su incómodo sufrimiento de entonces le había hecho simpatizar con la situación del Lestilaut. Además, continuó Brunilde, los caballeros de Dunkelfelger parecen muy interesados en una historia de Dieter. Piden que se lo presten. Eso estaba bien, de todos modos, teníamos la intención de mostrárselo primero a Dunkelfelger. Así que pasé los días previos a la fiesta del té decidiendo qué dulces llevaríamos y otros detalles precisos con Wilfrid y sus asistentes. También llevé al laboratorio de Gundolf a los aprendices que harían la investigación en colaboración para presentarlos, y luego me dirigí al laboratorio de Irchur para darle a Raimund mi nueva carta para Ferdinand. Le pedí que me animara a responder rápidamente. Te agradezco mucho que nos hayas invitado, dije al llegar a la fiesta del té. Me acompañaban Wilfrid y nuestros asistentes, así como varios eruditos, más de los que solíamos traer,
ya que íbamos a hablar de nuestro proyecto de investigación conjunto. Muriela también estaba aquí, aunque todavía no había dado su nombre. Lord Wilfrid. Lady Rosamine. Hemos estado esperando. Por favor, vengan por aquí. Hannelore y Lestilaut nos dieron la bienvenida, e intercambiamos largos saludos antes de tomar nuestros asientos. Dio la casualidad de que podía ver a Clarissa desde donde estaba sentada. Miré a Roderick y le dirigí una cortante inclinación de cabeza, indicándole que le diera la carta de Harmut. Lo único que hacemos es comunicarnos en la Academia Real, pero todo lleva mucho tiempo. Ya han pasado muchos días, y supongo que pasará aún más tiempo antes de que Ferdinand se ponga en contacto conmigo. Lestilaut se aclaró la garganta y me miró fijamente. ¿Ahora puedo ver la horquilla que pedí? ¿Por qué parecía tan molesto? Hannelore dio un suspiro exasperado. Hermano, entiendo tu entusiasmo, pero al menos puedes esperar a que empiece la fiesta del té. Así que su actitud arrogante e irritada era en realidad su forma de enmascarar su ansiedad e impaciencia. Estuve a punto de reírme a carcajadas al darme cuenta de ello, aunque hacerlo habría sido una grosería, así que tensé el estómago en un intento de contener la risa. Brunilde, la horquilla, dije. No había nada de malo en dejárselo ver ahora, especialmente cuando estaba tan inequívocamente ansioso. Brunilde entregó la caja que contenía la horquilla a uno de los asistentes del Lestilaut, que la revisó junto con su contenido antes de pasársela a su lord. El proceso era aburrido y tedioso, pero había que hacerlo. Era íntimamente consciente del peligro del veneno. Aún así, el proceso era largo y yo no tenía nada que hacer, así que observé sutilmente al Lestilaut. Estaba bastante segura de que solo los que estaban muy cerca de él habían deducido que su actitud irritada y disgustada era solo que estaba ansioso. Había puesto una sonrisa noble sin problemas durante nuestros saludos, por lo que su aparente disgusto era tan notorio. Una vez que tuvo por fin la horquilla en la mano, Lestilaut frunció el ceño y empezó a revisar cada detalle. Había encargado flores que se ajustaran a los colores divinos del otoño. La flor principal, que recordaba a una dalia, empezaba roja en el centro y se volvía gradualmente amarilla hacia los pétalos. Estaba rodeada de lo que parecían aceitunas de té y decorada con frutos redondos y coloridos, y presumiblemente otoñales. La horquilla parecía haber sido hecha exactamente según la ilustración, pero cumpliría los estándares del culto y profundamente agudo Lestilaut. Lo observé detenidamente, y pronto, su expresión severa dio paso a un momentáneo destello de satisfacción. No está mal. Mi hermano quiere decir que no ha encontrado nada que criticar, explicó Hannelore, pero me di cuenta de que Lestilaut estaba satisfecho solo con mirarlo. Las flores y las frutas que pidió no se encuentran en Ehrenfest, Lord Lestilaut, por lo que la artesana que hizo su horquilla dijo que era una valiosa experiencia de aprendizaje, señalé. También dijo que usted tiene un gusto excelente. Lestilaut soltó una pequeña risa. Si reprodujo flores y frutas que nunca había visto antes, entonces debe ser aún mejor de lo que esperaba. Luego me dirigió una mirada escrutadora que parecía decir, me gusta tu artesana, así que dámela. Sonreí. Tus elogios nos honran. Estoy muy orgulloso de mi artesana y le confío la creación de todas mis horquillas. Y por mucho que quieras a Turi, ella trabaja para mí. Nunca se la daré a nadie. Lestilaut me lanzaba su habitual mirada, lo que interpreté como que me encontraba descarada o arrogante por desairarle, pero había cosas en las que no cedía. Decidí hacer avanzar nuestra conversación, manteniendo la misma sonrisa agradable. Ya que estás satisfecho con la horquilla, pasemos a hablar de la historia de Dunkelfelger. Espera, Rosamine, intervino Wilfrid. Siempre parloteas eternamente cuando el tema pasa a ser los libros. Deberíamos hablar primero de la investigación conjunta. Me volví para mirar a Wilfrid y vi que acababa de dejar su taza. Hannelore debió de tomar su primer sorbo mientras yo hablaba con Lestilaut, y ahora ambos disfrutaban de su té. En algún momento tendremos que hablar del libro de historia, protesté. Es un tema importante. Claro, pero uno tiende a perder de vista todo lo demás cuando hay libros de por medio. Deberíamos dejarlo para más adelante. Incapaz de discutir,
Wilfrid tenía pruebas más que suficientes para demostrar que tenía razón. Me resigné a hablar primero de la investigación conjunta. Pero antes quería té y dulces. Cogí un pastelito Dunkelfelger por recomendación de Hannelore, una galleta cubierta de crema con rores empapados de vino, y le di un mordisco. Tenía un sabor rústico que me encantó. Ya has mencionado que querías comer rores de esta manera, ¿verdad?, me preguntó Hannelore. Evidentemente, había oído mi murmullo sobre cómo prepararía un dulce como este si tuviéramos acceso a los rores y aprovechó la oportunidad. Te agradezco mucho que te hayas acordado de un comentario mío extraviado. Así que realmente le gustan los dulces de esta manera, se dijo Lestilaut. Al parecer, se había opuesto a servirlos, diciendo que no eran adecuados para una fiesta de té de la Academia Real. Sin embargo, Hannelore había seguido adelante, argumentando que había preparado dulces que sus invitados disfrutarían. Lady Hannelore, puedo sentir que su amabilidad y consideración se desbordan en esta fiesta de té, dije. Realmente me llena de alegría. Wilfrid asintió con la cabeza. A mí también me gustan más los dulces de su ducado que los azucarados que se sirven en la soberanía. Me alegro de que ambos los disfruten, respondió Hannelore con una sonrisa. La comida de Dunkelfelger está hecha con los mejores ingredientes, añadió Lestilaut oliendo. Entonces, ¿cómo esperas que se desarrolle esta investigación conjunta? Nuestros aprendices de caballeros tienen ciertamente un alto índice de recibir la protección divina de Angriff, pero no todos lo hacen realmente. Ya tenemos una hipótesis, expliqué. Solo necesitamos hacerlos a usted y a sus aprendices de caballeros unas cuantas preguntas que nos ayuden a demostrarla. Por ejemplo, ¿has notado alguna diferencia entre los estudiantes prerrituales que tuvieron un mal desempeño en sus lecciones escritas y rezaron regularmente a los dioses durante sus lecciones prácticas, y aquellos que tuvieron un buen desempeño en sus lecciones escritas y aprobaron inmediatamente? ¿O entre los archinobles que tenían suficiente maná para llenar todo el círculo y los leynobles que no lo tenían? También quiero saber qué ceremonias se hacen y con qué frecuencia, entre otras cosas. En ese momento, Lestilaut se acercó y tomó algo de uno de sus eruditos. Mi padre me ha dado permiso para mostrarte las ceremonias que realizamos antes y después del Dieter. Sin embargo, hay dos condiciones. Una, nuestros ducados deben jugar un partido serio. De lo contrario, no habría necesidad de las ceremonias y, como estamos rezando a los dioses para tener éxito, está fuera de lugar que no juguemos. La ceremonia que realizan los candidatos a archiduque de Dunkelfelger se celebra después de un partido, y difícilmente podemos ofrecer maná sin hacer nada antes, añadió Hannelore. Me di cuenta de que estaba preocupada por nosotros, pero también me pareció obvio que había que jugar un partido de Dieter para justificar las ceremonias. ¿De verdad está pasando esto? No puedo creer que tengamos que jugar al Dieter para la investigación conjunta. Solo pude parpadear de incredulidad. Tal vez fuera una ingenua por no haber esperado esto. Después de todo, estábamos hablando de Dunkelfelger, pero la posibilidad ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Nosotros somos los que propusimos esta investigación, dijo Wilfrid. Por eso, no tenemos más remedio que aceptar. Al oír esto, todos los aprendices de caballeros de Dunkelfelger presentes parecieron animarse considerablemente. En marcado contraste, yo agachaba la cabeza, abatida. No podremos jugar al Dieter hasta que nuestros aprendices de caballeros y los aprendices a eruditos que van a participar en la investigación conjunta hayan terminado suficientes clases, señaló Lestilaut. Por el momento, bastará con preguntas sencillas. El profesor Ropfen está bastante entusiasmado con esta investigación conjunta, añadió Hannelore. Si te pones en contacto con él por ordonance, te invitará al dormitorio de los caballeros y responderá a cualquier pregunta que tengas. Asentí con la cabeza y luego pregunté, ¿y la segunda condición? La verdad es que no podía imaginar nada más molesto que tener que jugar al Dieter, así que estaba preparada para cualquier cosa. Lestilaut se aclaró la garganta por segunda vez. Debes mostrarnos también tus ceremonias. ¿Mis ceremonias? Sí. Si uno obtiene protecciones divinas mediante la realización de ceremonias en el templo, entonces tú también debes haberlas realizado, ¿no?
Te pedimos que incluyas en nuestra investigación las ceremonias que bendijeron a la Santa de Ehrenfest con tal abundancia de protecciones divinas, y que las realices ante Hannelore y ante mí. En otras palabras, Dunkelfelger iba a dar a conocer sus ceremonias históricas, así que era natural que Ehrenfest hiciera lo mismo. A mí no me importaba, pero tampoco estaba segura de lo que querían ver. El templo tiene muchas ceremonias tradicionales, dije. Está la ceremonia de bautismo, la ceremonia de mayoría de edad y la ceremonia de unión de las estrellas, por nombrar algunas. ¿Qué te gustaría ver exactamente? Las bendiciones relacionadas con los hitos de la vida de uno requieren que se bendiga a la gente, y el resto son oraciones para obtener cosechas abundantes destinadas a los pueblos agrícolas. No son adecuadas para la Academia Real. No hay necesidad de llegar a tales extremos. Simplemente deseamos saber la forma en que reza. Una ceremonia que pueda hacer en la Academia Real. La única que me vino a la mente fue la de regenerar nuestro lugar de reunión, pero eso no era precisamente algo de lo que pudiera presumir. Era una decisión difícil. Pensaré en qué ceremonia mostrar, dije. Hazlo tú. Quiero verte actuar un poco más como una santa por una vez. Hermano, exclamó Hannelore. Miró fijamente al Stilaut, pero este se limitó a girar la cabeza. Por cierto, ¿puedo pedirte que elijas a Clarissa como una de las aprendices de erudito que ayuden en nuestra investigación conjunta? Pregunté. Clarissa empezó a sentir una y otra vez, con los ojos brillando de placer. Lestilaut se percató de ello, se volvió hacia mí y dijo, ¿por qué? La razón principal es su conexión con Ehrenfest, ya que está comprometida con mi asistente Harmut. Además, confío en que se tomará muy en serio la investigación que debe realizar para mejorar la reputación del templo. La razón es que, Harmut es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Qué? Gritó Lestilaut. ¿Quieres decir que entró al templo? ¿Qué acto sucio ha cometido? Su reacción no me sorprendió demasiado. Entrar en el templo todavía se consideraba una fuente de gran vergüenza entre los nobles, pero la parte de acto sucio me pilló un poco desprevenida. Harmut no ha hecho nada malo. Más bien, su nueva posición se debe a la salida de Ferdinand de Ehrenfest. La cara del Stilaut se torció de una manera que indicaba una completa falta de comprensión. Evidentemente, tendría que explicarlo mejor. Antes de su partida, Ferdinand me ayudaba en mi labor de sumo obispa como sumo sacerdote. Sin embargo, como sabes, se casó con Arensbach. Esto nos dejó sin sumo sacerdote hasta que Harmut fue elegido para ocupar el papel. Así que, en Ehrenfest, uno realmente puede ser enviado al templo y nombrado sumo sacerdote sin cometer ninguna fechoría, murmuró Lestilaut. Los estudiantes Dunkelfelger cercanos parecían pensar lo mismo. No puedo hablar por el templo de un ducado mayor como el suyo, dijo Wilfrid, pero, por desgracia, nuestro propio templo tiene muy pocos sacerdotes azules. No tenemos suficientes para llenar nuestros cálices, así que asignamos a Rosemain y a mi tío para que fueran la sumo obispa y el sumo sacerdote, respectivamente. Esto fue para que pudieran realizar las ceremonias. Charlotte y yo también participamos en la oración de primavera y en la fiesta de la cosecha en nuestro distrito central. En otras palabras, el templo es como un segundo hogar para nosotros y el resto de nuestra familia archiducal. Entiendo, respondió Lestilaut en voz baja, todavía con el ceño fruncido. Preveo que la opinión de la sociedad sobre el templo mejorará si podemos demostrar que la frecuencia, el contenido y la sinceridad de las oraciones de uno tienen efecto en la obtención de protecciones divinas, dije. Así pues, si Clarissa desea continuar su compromiso con Harmut a pesar de su nueva posición, le agradecería su ayuda. Lestilaut se volvió hacia Clarissa. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer? Tu compromiso puede cancelarse fácilmente si solo expresas que Harmut es un hombre que se uniría al templo a pesar de tener ya una prometida en otro ducado. Clarissa sacudió enérgicamente la cabeza en señal de rechazo, haciendo que su larga trenza se agitara de un lado a otro. Nunca podría despreciar su decisión. Estoy orgullosa de que haya entrado en el templo sin dudar por su lady. Entonces rompió en una radiante sonrisa que la asemejaba terriblemente a Harmut. De hecho, si hubiera estado en Ehrenfest en ese momento, yo misma habría luchado con él por el puesto de sumo sacerdote.
Recibí esta proclamación con los ojos muy abiertos, no queriendo que fuera verdad. Lady Rosemaine, por favor, permítame trabajar en esta investigación, continuó Clarissa, con un claro brillo en sus ojos azules. Cerró la mano en un puño decidido, aplastando la carta de Harmut en el proceso. Estas palabras de disculpa ni siquiera merecen ser leídas. No importa lo que diga mi familia, seguiré mi propio camino y lo tomaré como esposo. Y entonces, seré testigo de cómo la Santa de Ehrenfest realiza sus ceremonias con mis propios ojos. Parece que Clarissa está diciendo exactamente lo que diría Harmut en esta situación, pero seguramente debo estar imaginando cosas. Me tragué mi sorpresa y miré a todos los demás de Dunkelfelger. Ni uno solo de ellos parecía sorprendido, de hecho, se comportaban como si esto fuera totalmente normal para Clarissa. Lestilaut puso los ojos en blanco en una muestra de fastidio y dijo, Ehrenfest tendrá que mantener un firme control sobre sus riendas. Nos negamos a responsabilizarnos de sus acciones en el futuro. Espera un momento. ¿No es ella de Dunkelfelger? Grité, más o menos suplicando que lo reconsideraran. Clarissa esbozó una tímida sonrisa, como si se avergonzara de algo. Puede que aún viva en Dunkelfelger, Lady Rosemaine, pero en mi corazón, ya soy tu leal vasalla hasta la médula. Apretó las manos contra las mejillas y se contoneó en su asiento como una chica que acaba de confesar su enamoramiento. Por mucho que me devanara los sesos, no tenía ni idea de cómo responder a esto. Me dirigí a Brunilde y Leonore en busca de ayuda, con la esperanza de que pudieran restablecer una apariencia de orden, pero Brunilde se limitó a toser y a poner una sonrisa falsa. Me di cuenta de que había querido decir, oh, dioses, ahora son dos. Lestilaut me hizo un gesto con la mano, no parecía menos molesta después del apasionado discurso de Clarissa. Vamos, Rosemaine. Deténla ya. Espera, ¿qué? ¿Esperas que yo resuelva esto? ¿A pesar de que es una de las aprendices de erudito de tu ducado? Mis ojos vagaron por la habitación. Estaba completamente perdida y desesperada por alguien que me salvara. Tiene razón, dijo Wilfrid. Si ella ya es tu vasalla de corazón, entonces la responsabilidad no recae en ti. Fruncí el ceño. Interrumpir nuestra fiesta del té para tener una conversación a solas con Clarissa me parecía una grosería para Hannelore y Lestilaut, que nos habían invitado en primer lugar. Pero, al mismo tiempo, eran ellas las que me pedían que hiciera algo. Supuse que no podía hacer mucho más. ¿Puedo tener un momento para hablar con Clarissa, entonces? Hannelore dirigió a Clarissa una mirada preocupada, luego se volvió hacia mí y dijo, mis más sinceras disculpas, pero se la dejamos a usted, Lady Rosemaine. Cada vez que se pone en este estado, nuestras voces rara vez llegan a ella. ¿Significaba eso que Clarissa siempre daba discursos tan apasionados en el dormitorio Dunkelfelger? Era un pensamiento aterrador. Me volví hacia Brunilde. Su don, si quieres. Entendido. Llevábamos una horquilla que Harmut quería que regaláramos a Clarissa si no cancelaba su compromiso. Las otras chicas nos habían informado de que era mejor regalar estas cosas cuanto antes para que la mujer que recibiera la horquilla pudiera decidir la ropa y el peinado que mejor le sentara. Nuestro plan original había sido entregar discretamente la horquilla a Clarissa después de la fiesta del té, pero parecía que no se veía el final de sus prédicas. Al menos, presentándosela ahora podríamos pedirle que volviera a su habitación para admirarla allí. No hacía mucho tiempo que estaba tranquila y sosegada, y esto le devolvería la paz. Eso era lo que yo esperaba, al menos. Brunilde retiró mi silla para que pudiera ponerme de pie, y luego me acerqué tranquilamente a Clarissa. Su boca dejó de agitarse cuando me vio, e inmediatamente comenzó a concentrarse en cada uno de mis movimientos. Toda la sala se había quedado en silencio y me di cuenta de que todas las miradas estaban puestas en nosotros. Clarissa, dije, extendiendo una mano hacia ella. Ella volvió a la realidad y se arrodilló de inmediato. Comprendo muy bien tus sentimientos. Me alegra más allá de las palabras que respetes la decisión de Harmut de entrar en el templo y no huir de su deber. Lady Rosemaine. Por lo tanto, te ofrezco este regalo. Si todavía ves a Harmut, el sumo sacerdote de Ehrenfest,
como tu futuro esposo, entonces por favor acepta esta horquilla de él. Es para que la lleves en tu ceremonia de graduación. Clarissa aceptó la caja, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, continué, te pido que vuelvas a tu habitación para abrirla. Hice un ademán de mirar a Hannelore y al Still-Out. Estos últimos comprendieron inmediatamente el significado de mi mirada. Clarissa, dijo, puedes irte por hoy. No, no creo que lo haga. Me gustaría quedarme aquí hasta el final, para grabar el rostro de Lady Rosamine en mis ojos. Entonces cállate y ponte en la esquina. Nos estás interrumpiendo. Echó a Clarissa al rincón literal de la habitación, y luego suspiró. Parecía que por fin habíamos calmado a la bestia. Di un suspiro de alivio y volví a mi asiento. Veo que tienes un excelente control sobre ella, comentó el Still-Out. Por desgracia, ya tengo experiencia con su tipo. Si no tenemos nada más que discutir respecto a la investigación conjunta, ¿podemos hablar del libro de historia de los Dunkelfelger? Efectivamente, dijo Hannelore. Mi hermano y mi padre están deseando ver el producto terminado. Luego sonrió, incitándome a continuar. Wilfrid se dirigió a sus eruditos alineados y llamó a Ignaz, quien entregó un ejemplar anticipado del libro a uno de los aprendices de eruditos de Dunkelfelger. Tras las comprobaciones habituales, acabó en manos del Still-Out. El Still-Out comenzó a hojear el libro. Parecía especialmente severo, pero eso no nos preocupaba demasiado. Nuestra mayor prioridad era conseguir la aprobación de Aub Dunkelfelger. Wilfrid se apartó del Still-Out, que estaba tan concentrado en el libro que probablemente nos había bloqueado por completo, y en su lugar se dirigió a Hannelore. Si todo va bien con el libro, tenemos la intención de vender otros iguales. Esperaremos la respuesta de Aub Dunkelfelger en la conferencia de archiduques. Entendido. Se lo diré a Aub, respondió Hannelore, aceptando el encargo con una sonrisa. Miró al Still-Out, que seguía absorto en el libro, y pidió una segunda ronda de té para todos. Mientras tomábamos nuestras bebidas, Hannelore me contó más cosas sobre el libro. Su traducción moderna ha tenido un gran impacto en Dunkelfelger. Oh, vaya. ¿De verdad?, pregunté. ¿En qué sentido? Como sabes, aquí en la Academia Real estudiamos la historia de Jürgen Schmidt, pero nunca profundizamos en los detalles más finos de nuestros propios ducados. En consecuencia, es bastante común que un noble que no pertenezca a la familia archiducal sepa muy poco de la historia de su propio ducado. Este era también el caso de Dunkelfelger, hasta la aparición de cierto libro de historia. Su escritura es tan fácil de leer y entender que no solo los adultos, sino incluso los niños, han conseguido aprender de ella. Eso es nuevo para mí. Había pensado que era bastante común que los nobles conocieran su historia. Después de pasar por mi intenso régimen de estudio con Ferdinand, había llegado a asumir que todos los nobles conocían la historia de su ducado. Sin embargo, la verdad es que no era así. A todos los candidatos a archiduque se les enseñaba la historia de su ducado, ya que esa información se consideraba esencial para su futuro. Los miembros de las familias filiales también podían aprender de sus padres o abuelos, siempre y cuando fueran archinobles, y los niños de la misma edad que tuvieran una relación estrecha con los miembros de la familia archiducal, como los hermanos adoptivos, simplemente recibían la enseñanza juntos. Además, continuó Hannelore, la historia de nuestro ducado se remonta muy atrás, y nuestros textos históricos no son en absoluto fáciles de entender. A los niños les resulta bastante difícil, al igual que a los que se casan con nuestra familia archiducal desde otros ducados. ¿Nadie lo ha traducido todo a la lengua vernácula moderna?, pregunté. Si la lectura del texto era realmente un problema, seguramente podrían haber conseguido un erudito propio para traducirlo. Los de nuestra familia archiducal lo han hecho, pero el texto rara vez sobrevive. Se dice que nuestro deber es preservar y transmitir las palabras antiguas. Es una actitud respetable. Si uno no se concentra y se esfuerza por recordar las lenguas de antaño, corre el riesgo de que se olviden y se abandonen. Precisamente por eso los rituales de oración han sobrevivido y se han transmitido durante tanto tiempo. Tus elogios nos honran, dijo Hannelore. Me dedicó una vaga sonrisa y luego juntó las manos como si hubiera recordado algo de repente.
¿Sabes que la tercera esposa del rey es de Dunkelfelger? Elogió su traducción como algo realmente maravilloso, Lady Rosamine, y parece entusiasmada por comprarla una vez que salga a la venta. La tercera esposa del rey es la madre del príncipe Hildebrand. No. Dunkelfelger sí que tiene una fuerte conexión con la familia real, aunque supongo que es de esperar para un ducado mayor. El hecho de que den a conocer el libro hará mucho más por las ventas de lo que Ehrenfest podría hacer por sí solo. Es un honor que la familia real haya honrado nuestro libro con su tiempo, dije. Si encuentran el más mínimo detalle que preferirían que no se publicara, por favor, díganlo de inmediato. Nos encargaremos de eliminarlo rápidamente. Dunkelfelger tenía una historia increíblemente larga. Parecía razonable suponer que había una o dos partes que querrían mantener ocultas a otros ducados. Hablé por consideración a la propia familia real, pero Lestilaut levantó al instante la vista de su lectura. ¿Qué estás diciendo? No sé cómo son las cosas en Ehrenfest, pero no hay nada en nuestra historia que debamos ocultar o de lo que debamos avergonzarnos. Me resultaba muy difícil de creer, pero aún así, el hecho de que no intentara ocultar eso ni siquiera a la realeza era bastante impresionante, y su capacidad para hacer una declaración tan rotunda era la marca de un buen candidato a archiduque. Puede que Lord Lestilaut tenga alma de artista, pero sigue siendo un verdadero dunkelfelgeriano en todo el sentido de la palabra. Mientras asentía, sintiéndome impresionado, Wilfrid intervino en nuestra conversación. ¿Qué tal el anticipo? Le preguntó a Lestilaut. No está mal. Agradezco que haya ilustraciones en algunos puntos, a diferencia de la versión anterior. Podría haber sido incluso mejor si hubieras añadido color y las hubieras hecho más ornamentadas, pero como para empezar estaban dibujadas en un estilo pensado para el blanco y negro, no hay mucho problema. A partir de ahí, lo único que hizo Lestilaut fue alabar el arte. Estaba claro que en realidad había estado examinando las ilustraciones de Vilma, no el texto en sí. Es la obra de mi artista personal, dije. Sus elogios me honran. ¿Su artista personal? Entonces, ¿esta persona hace dibujos de usted? Lestilaut parecía bastante interesado en el arte de Vilma, algo que no era de extrañar, teniendo en cuenta que él mismo era una especie de artista. Sin embargo, no estaba muy seguro de cómo responder a su pregunta. Solo había entrado una vez en la habitación de Vilma, y había sido cuando estaba repleta de ilustraciones de Ferdinand. Sentí que tal vez había visto un par de ilustraciones de mí, en medio de ellas. Hace ya varios años, pero recuerdo haber visto una ilustración mía cantando. Puede que también hubiera una mía tocando el jarspiel, aunque no lo recuerdo bien. Últimamente está bastante ocupada con las ilustraciones de nuestras novelas, así que no creo que tenga margen para dibujar mucho más de mí. Entiendo. Lestilaut respondió, sus ojos volvieron a bajar al libro con decepción. Vilma realmente había despertado su interés con sus ilustraciones, un logro apropiado para una de mis asistentes. ¿Te gustaría leer también una historia de Dieter? Pregunté. En un instante, todos los aprendices a caballeros empezaron a zumbar de emoción, quizá por la misma razón que Lestilaut tenía ahora una expresión más dura. Este primer volumen está centrado en el Dieter de robo de tesoros, continué. Por lo tanto, me gustaría mucho escuchar las opiniones de los de Dunkelfelger. Puedes contar con nosotros, dijeron todos los estudiantes de Dunkelfelger a la vez. Y no solo los caballeros, sino también los eruditos y los asistentes. Estaba claro hasta qué punto llegaba su obsesión por Dieter. No quería ni pensar en ello. El autor escribió esta historia haciendo referencia a las notas de Ferdinand sobre el Dieter de robo de tesoros, señalé, pero como nuestra generación no entiende realmente el juego, puede ser inexacto en algunas partes. Había revisado personalmente el texto y señalado los errores y contradicciones que había observado, pero no sabía cómo era el Dieter de robo de tesoros en la academia, así que mi comprobación de los hechos era probablemente imperfecta. Si todo el mundo no hubiera estado tan ocupado con el compromiso de Ferdinand y la purga, podría haber conseguido que más gente lo comprobara también. Lestilaut aceptó el libro y empezó a hojearlo. Veamos. ¿No hay ilustraciones para este?
Vilma era la responsable de todas las ilustraciones que necesitábamos en el taller de Rosemaine, pero no había ni una sola en una historia de Dieter. Esto pudo parecer inusual al principio, pero no había forma de evitarlo. Mi artista personal es una plebeya, expliqué, así que no puede dibujar ilustraciones para un libro ambientado en la Academia Real sobre un juego al que solo juegan los nobles. Lestilaut asintió y comprendió. Solo un noble sería capaz de dibujar esas cosas. Este era un problema bastante grave para nosotros. Las historias eran bastante fáciles de reunir, pero los artistas eran un asunto totalmente distinto. No tenía ni idea de con quién hablar o qué hacer para conseguir más. Pediríamos a un noble con habilidad para el arte que nos dibujara las ilustraciones, pero Ehrenfest no tiene ningún candidato ideal, dije con un suspiro, incluso tomando nota de mis intentos de formar nuevos artistas. Lestilaut me lanzó una mirada de desagrado. ¿Pasa algo?, pregunté. Lady Rosemaine, dijo Hannelore tímidamente, mi hermano es un artista con bastante talento. De alguna manera, deduje que Lestilaut se ofrecía como candidato. Por lo que veo en el diseño de su horquilla, Lord Lestilaut, es usted muy hábil. Si dibujara las ilustraciones, estoy seguro de que captarían la atención de todos los que las vieran. Realmente pensaba que era un artista espléndido capaz de hacer un arte muy realista, y tener a un candidato a archiduque de Dunkelfelger haciendo ilustraciones para nosotros haría maravillas para nuestro marketing. Sin embargo, por mucho que quisiera darle la bienvenida a bordo, era un candidato a archiduque. Dicho esto, continué, no podemos pedir su ayuda. Una buena comunicación es necesaria para esfuerzos como este, pero pronto te graduarás, y no habrá una manera fácil de que vengas a Ehrenfest después de dejar la Academia Real. Podía invitar a un ilustrador ley noble o med noble a Ehrenfest después de su graduación, pero un candidato a archiduque solo podría abandonar su ducado mediante un compromiso. Y eso, desde luego, no estaba en los planes del Lestilaut, el futuro Aug Dunkelfelger. Una pena, concluí, colgando la cabeza. En el rostro del Lestilaut se dibujó una expresión de extremo desagrado, y luego volvió a la expresión habitual con la que se relacionaba. O estaba muy decepcionado o inmensamente enfadado, no sabría decir cuál de las dos cosas. Rosemaine, dijo Wilfrid, ¿no podrías conseguir las ilustraciones de Lady Hannelore? Así, Lord Lestilaut podría seguir proporcionándonos dibujos hasta que nos graduemos. No debería tardar demasiado en hacer lo que necesitamos para una historia de Dieter, y si empezamos a dar a conocer su arte, quizá nos resulte más fácil encontrar también a otros artistas. La cabeza del Lestilaut se levantó de inmediato. No es una mala idea. Su ceño estaba fruncido, pero había un inconfundible brillo en sus ojos rojos. Le gusta mucho la idea. Está frunciendo un poco el ceño. Claro, pero esta es definitivamente la cara que pone cuando está entusiasmado. Como mínimo, tendremos que consultar a Laud. ¿Es diferente a que compres historias? En lugar de eso, solo encargarás arte. Wilfrid, exclamé, gritando tan frenéticamente que mi voz se quebró. Pero era demasiado tarde, los labios del Lestilaut ya se habían curvado en una sonrisa. ¿Ehrenfest ya está haciendo esas cosas?, preguntó. Entonces mi participación no causará ningún problema. Recopilar historias era un trabajo a tiempo parcial destinado a los nobles sin dinero, no era algo que debieran hacer los candidatos a archiduque. Tenía la intención de comprar arte a med nobles y ley nobles de la misma manera, así que no quería que Lestilaut se involucrara. Lady Rosemaine. ¿Podría tomar su decisión después de ver el arte de mi hermano? Tendremos que ver si coincide con la historia que se cuenta, dijo Hannelore. Luego suspiró, miró al Lestilaut y a Wilfrid y murmuró, ya no hay quien lo pare. Efectivamente, los dos chicos ya estaban hojeando una historia de Dieter y discutiendo qué escenas debían tener ilustraciones. Podía ver a los asistentes y a los caballeros guardianes que estaban detrás del Lestilaut esforzándose también por hojear el texto. Ya podía imaginarme a Sylvester gritando, «¡Espera! ¿Por qué está pasando esto?». Pero las cosas ya habían avanzado demasiado. A estas alturas, no tenía más remedio que aguantar los golpes. Buena suerte, mi querido padre adoptivo. Esta vez no es culpa mía.
Y bien por ti, Roderick. Tu primer lector de fuera de Ehrenfest es un miembro de la familia real, y tu primer artista es un candidato a archiduque de un ducado mayor. Apuesto a que te alegras de haber usado un seudónimo, ¿eh? Pido 5 ilustraciones por volumen, dije. No puedo comprar más. 5. Eso parece difícil, dijo Lestilaut. Volvió a hojear el texto con expresión seria, leyendo las escenas que Wilfrid le sugería como a alguien que ya había leído el libro. Mientras los dos chicos se animaban, Hannelore y yo intercambiamos miradas y nos encogemos de hombros. Después de ver el interés de Lord Lestilaut tanto por el libro de historia de los Dunkelfelger como por esta historia Dieter, debo concluir que ambos candidatos a archiduque de los Dunkelfelger son ratones de biblioteca, dije. Ciertamente, añadió Hannelore. Yo también me lo estoy pasando muy bien leyendo historias de amor de la Academia Real. Ojojojo. Y así, empezamos a discutir qué escenas nos gustaban más. Hannelore me contó cómo su corazón había palpitado en los momentos en que los personajes se enamoraban, y fue a través de su efusión que llegué a comprender mejor el simbolismo divino de Elvira. Así que la aparición de Bluanfa, la diosa de los brotes, significa que el amor ha brotado. De acuerdo. Lo tengo. Aparece siempre en las historias de Elvira, así que me preguntaba qué demonios simbolizaba. Resultó que representaba el inicio del romance. Pero, ¿es eso cierto? Es decir, a veces Bluanfa aparece como 5 veces en una historia. ¿Hay otras interpretaciones también? Todavía un poco confundida, asentí con la cabeza a la conversación de Hannelore hasta que se me ocurrió que Wilfrid nos lanzaba miradas curiosas. Wilfrid, ¿pasa algo? Le pregunté. No. Solo estaba pensando que Lady Hannelore sí que lee estas historias. Hannelore y yo miramos a Wilfrid con expresiones inexpresivas, sin saber qué decir. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Lees un montón de historias nuevas una tras otra, Rosamine, pero nunca dices mucho sobre ninguna de ellas. Escuchar a alguien entrar en tantos detalles es nuevo para mí. No podría hablar de ninguno de esos libros, aunque quisiera. No entiendo las descripciones lo suficiente como para hacer observaciones profundas, y no puedo empatizar con las historias. Por supuesto, entendía a nivel superficial que las flores florecientes representaban un romance que se calienta y una brisa de otoño un amor que se pierde, pero eso no significaba que esas historias resonaran en mí. Piénsalo, las diosas del otoño comienzan a bailar, haciendo que el cabello de la protagonista se agite, momento en el que nuestra protagonista rompe a llorar. En mi caso, en lugar de compadecerme y llorar con ella, me limitaba a parpadear confundido. Solo después de unos instantes de reflexión pensaría, claro, el viento de otoño. Su romance fracasó y el amor se fue. ¿Pero por qué tan repentinamente? ¿Hubo señales que se me pasaron por alto? Necesitaba releer la mayoría de las secciones una y otra vez para entenderlas bien, lo que hacía que muchos de mis libros se parecieran más a misterios por resolver que a historias románticas desgarradoras. Y cuando se hablaba de esos libros en las reuniones de té, me pasaba el tiempo escuchando para saber si mis interpretaciones eran correctas. Nunca llegué a empatizar con el protagonista. Disfruto escuchando los pensamientos de otras personas, especialmente cuando hay interpretaciones únicas, pero siempre gravito hacia una nueva historia antes que entender una que ya he leído a un nivel más profundo, dije, asegurándome de enfatizar que no tenía una mala comprensión lectora ni nada por el estilo. De todos modos, estaba segura de que leer una mayor variedad de contenidos era una mejor manera de adaptarse. Solo necesitaba más tiempo para leer. Será como cuando aprendí a rezar. Tarde o temprano, seré capaz de empatizar con las historias de amor como si nada, ¿verdad? Absolutamente. ¿Usted realmente ama los libros, Lady Rosamine? Oh, eso me recuerda, que he leído un poco de la historia de Fernestine, que me prestaste el otro día. ¿Ya lo has empezado?, pregunté. Todo el tiempo que pasaba yendo y viniendo de los laboratorios significaba que apenas había tocado mis libros nuevos. Solo el principio. ¿El protagonista está quizás basado en usted, Lady Rosamine? No, en absoluto. Fernestine es otra persona.
Estaba siendo deliberadamente evasiva, naturalmente, no podía revelar en quién se basaba realmente el personaje. Aún así, no entendía por qué alguien me confundía con un Ferdinand cambiado de sexo. Hannelore parpadeó varias veces. Es así. Pero hay muchas similitudes entre ustedes dos, los ojos dorados, el largo pelo azul que ondea al viento, el hecho de tener belleza e inteligencia desde una edad temprana. Los dos también fueron acogidos por un Aud. Vaya. Si te centras solo en esas partes, entonces sí que es como yo. No se me había ocurrido cuando leí el libro, puesto que ya conocía a la persona en la que se basaba, pero esto era malo. No quería que la gente pensara que yo era la base de la mujer ideal de Elvira, bueno, hombre. No fui acogida por un Aud, fui adoptada, me apresuré a aclarar. Me bautizaron con mis padres biológicos y mi familia adoptiva me trata bien. Sí, mi vida no se parece en nada a la de los verdaderos inspiradores de esta historia, cuya primera esposa del padre se negó a ejercer de madre durante su bautismo e intentó asesinarlo con tanta frecuencia que no podían relajarse ni siquiera al comer. Lo último que quería era que Florencia fuera vista como la madrastra malvada del cuento. Rosamine. ¿Quieres decir que es una historia real?, preguntó Lestilaut. ¿Hay alguien en Erenfest que haya vivido una vida tan trágica y miserable? Lanzó una mirada curiosa a Wilfrid, que negó con la cabeza como respuesta y dijo que no conocía a esa persona. Evidentemente, ignoraba que la historia se basaba en el sufrimiento de Ferdinand bajo el mando de Verónica. La historia no es cierta en su totalidad, le expliqué. Los nombres, los personajes, los negocios y los acontecimientos son producto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia. Aún así, ¿conoces a la persona en la que se basó el protagonista, Lady Rosamine?, preguntó Hannelore. La duda en sus ojos no había hecho más que crecer, y con ella y Lestilaut escrutándome ahora, me resigné a la derrota. Bueno. Sí. Pero la autora dijo que mezcló a varias personas para el personaje, así que no hay una única fuente de inspiración. Uno puede pensar simplemente, ¿esta parte está basada en esta persona? ¿No se trata realmente de usted, Lady Rosamine?, preguntó Hannelore. Me di cuenta de que estaba preocupada por mí, así que asentí con mi expresión más tranquilizadora. No me están tratando tan horriblemente, ¿verdad, Wilfrid? Así es. Su hermano de sangre es uno de sus caballeros guardianes. La gente que la rodea no permitiría este tipo de trato. Entiendo. Hannelore soltó un suspiro de alivio, y la preocupación de su rostro fue sustituida por una brillante sonrisa. Al principio, simplemente me alegré de que lo entendiera, pero luego se me ocurrió que tendría que repetir esta misma explicación una y otra vez en la Academia Real, y la sangre se me escurrió rápidamente de la cara. No puedo creer que nunca me haya dado cuenta de las similitudes entre Fernestine y yo. Madre, date prisa en hacer el siguiente volumen. Nadie me confundirá con tu personaje cuando lleguemos a la parte en la que ella comienza un romance con el príncipe. Así concluyó nuestra fiesta del té con Dunkelfelger, que había dado lugar a muchas novedades de las que debía informar a Erenfest. Capítulo 527. Respuestas. Debí esforzarme demasiado durante nuestra fiesta del té, porque acabé en la cama con fiebre durante un rato después. La sensación era algo nostálgica, lo que demostraba lo mucho que había mejorado mi salud. Sin embargo, Rillarda parecía un poco insegura acerca de mi estado de ánimo. Parece un poco extraño celebrar tu salud mientras estás atrapado en la cama. Decidí dejar mi informe sobre la fiesta del té a mis eruditos y en su lugar me relajé en la cama, leyendo. Los libros que me prestaban Anastasios, Solange y Hortensia estaban a mi alcance. La existencia era una dicha entre tantos libros nuevos sin leer. Supongo que esta es la parte de la investigación sobre Swartz y Weiss, reflexioné en voz alta. Oh, definitivamente Ferdinand no había leído esto. Sus documentos no tenían una parte con el elemento vida. Según recordaba, la cuestión de si la vida era necesaria para fabricar a Swartz y Weiss había surgido en el torneo Interducados, pero nadie había conseguido decidir qué tipo de círculos mágicos había en su interior.
Este en particular sí utilizaba vida, pero había un espacio en blanco en el círculo con una pequeña nota escrita al lado. Esto es lo máximo que soy capaz de resolver. El resto se lo confío a las generaciones futuras. Me di cuenta de que algunas partes de la investigación se sobreponían con los propios hallazgos de Ferdinand. Si combinábamos los dos, seguramente haríamos un montón de progresos. Tenía que informar a Ferdinand lo antes posible. Lieseleta, voy a mi habitación oculta a escribir una carta. Eso puede esperar hasta que te baje la fiebre. Pero es urgente. Podría hacer que aprendiéramos a fabricar herramientas como Swartz y Weiss, le supliqué, intentando desesperadamente apelar a su amor por los chumils. Lieseleta se quedó helada y murmuró, hacer chumils. Parecía que mi victoria estaba asegurada, pero entonces suspiró y me dedicó una sonrisa. Por favor, recupérate primero. El hecho de que escribas tu carta ahora o más tarde no cambiará cuando Raymond la reciba, ni te permitirá empezar a investigar cómo hacer grandes chumils antes. Por favor, vuelve a la cama. Me empujaron de nuevo bajo las sábanas, dejándome sin otra opción que esperar. Así que volví a relajarme y a leer, hasta que se me ocurrió que Lieseleta tarareaba una alegre melodía al otro lado de las cortinas de mi cama. Era raro que mostrara sus emociones tan abiertamente durante el trabajo. Debía de estar excepcionalmente contenta de oír que estábamos a punto de dar un gran paso adelante con nuestra investigación sobre el chumil. Me alegro de que Lieseleta esté tan emocionada. Incluso después de que me bajara la fiebre, se me prohibió pasear libremente hasta que mi salud estuviera totalmente recuperada. Los únicos lugares a los que podía ir eran el comedor y un asiento particular en la sala común situado cerca de la chimenea. Personalmente, prefería la idea de quedarme en mi habitación y leer mis nuevos libros, pero hacer eso me dificultaría el contacto con mis asistentes masculinos. Para remediarlo, empecé a asomarme a la sala común después de la cena cada día, donde recibía los informes más recientes de mis criados. Ehrenfest ha enviado una respuesta, dijo Roderick en una de esas ocasiones, entregándome una tabla. Lord Wilfrid y Lady Charlotte ya lo han visto. Le di una leída al mensaje. Veo que han permitido todos nuestros proyectos de investigación conjuntos. La investigación en la Academia Real se dejaba enteramente en manos de los estudiantes, por lo que normalmente se aprobaba a menos que hubiera algún factor limitante serio en juego. Nuestra respuesta de Ehrenfest decía que éramos libres de colaborar con cada uno de los 3 grandes ducados. No podíamos negarnos a Dunkelfelger, ya que un miembro de la familia real lo había sugerido, y trabajar con Drewanchel también nos beneficiaría. Ya había planeado realizar nuestro proyecto de investigación conjunto con Arensbach, así que la aprobación para ello era un hecho. En la respuesta de Ehrenfest también figuraba un elogio a nuestra decisión de encargar a los asistentes de Wilfrid y Charlotte la investigación de Drewanchel. Al parecer, dado que estábamos realizando 3 proyectos de investigación conjuntos a la vez, de lo contrario habríamos estado bajo sospecha de robar el crédito a nuestros subordinados. Por último, Ehrenfest nos ha enviado este papel para la investigación, dijo Roderick, indicando las pilas de papel hechas con las plantas feéricas de Ilgner. Las cajas en las que se guardaba el papel solo tenían etiquetas sencillas como Nance Viefon, por lo que los eruditos no estaban seguros de lo que hacían realmente los distintos tipos. Empecé a explicar los rasgos de cada planta Fey mientras entregaba las hojas respectivas a los equipos de investigación. El papel Nance, también conocido como papel de unión, es el que utilizamos para las hojas de comerciantes que se distribuyen a otros ducados. Antes de repartirlos, se tiñen del mismo color que las capas del ducado receptor, aunque debo mencionar que los trozos tienden a fusionarse para formar una pieza mayor. El papel Effon se fabrica con una planta Fey llamada Effon, como su nombre indica. Supongo que tiene alguna propiedad que produce sonido. Ignaz y Marianne estaban anotando cada una de mis palabras, con una mirada especialmente concentrada. Si tienen alguna pregunta, háganla, continué. También debo señalar que, para evitar que se filtre cualquier información sensible a Drewanchel, estoy optando por evitar el laboratorio del profesor Gundolf. Ya me he reunido con él y todo eso, así que, si llevas los ingredientes de la investigación contigo, eso debería mantenerlo adecuadamente distraído. Una vez que terminé con mi explicación, Philine me tendió otra tabla. Lady Rosamine,
Esta es la respuesta sobre la ceremonia de unión de las estrellas del príncipe Sigisbald y Lady Adolphine. Por el bien de tu relación con el templo de la soberanía y tu seguridad, han sugerido que vuelvas a dar una bendición desde lejos en lugar de actuar oficialmente como sumo obispa. Estoy de acuerdo en que dar una bendición desde las sombras es el enfoque ideal, pero, para ser sincera, no creo que pueda, respondí. En el pasado, mis bendiciones de largo alcance han salido solas cada vez que mis sentimientos se desbordan, nunca he dado una conscientemente. Necesitaba dar al primer príncipe una bendición mayor que la que había dado a Anastasios y a Eglantine, aunque él no me importaba en absoluto. De hecho, apenas recordaba su aspecto. En el mejor de los casos, el príncipe recibiría una bendición notablemente menos generosa que la otorgada a Adolfine, que estaba a su lado, y en el peor de los casos, pero muy plausible, el príncipe no recibiría nada. Ya sería bastante difícil sacar una bendición y asegurarse de que tanto Sigisbald como Adolfine la recibieran por igual. La idea de tener que cronometrarla también era aterradora. Era difícil creer que la suerte me llevaría al éxito. Quería al menos practicar un poco primero, pero si la gente se daba cuenta de que se enviaban bendiciones a diestra y siniestra, entonces ya no se vería como un milagro especial de los dioses. Sacudí la cabeza. Por favor, diles que debo estar presente en la ceremonia para no fallar. Ocupar el puesto de sumo obispo me permitiría ver a Sigisbald y dar la bendición directamente. Además, si la gente viera al sumo obispo de la soberanía al frente y la bendición apareciera desde otra dirección totalmente distinta, entonces parecería que me estaba peleando con él. En mi opinión, faltarle al respeto delante de una gran multitud de nobles era mucho peor que dar la bendición personalmente a petición de la familia real. Escribí una carta describiendo las preocupaciones de Ehrenfest, terminando con una línea que más o menos significaba: el príncipe Anastasio será el responsable de gestionar nuestras relaciones con el Templo de la Soberanía, ya que fue él quien sugirió esto. Asegúrate de que Ehrenfest no sufra más de lo que ya lo ha hecho. Luego, le di la carta a Brunilde. Entrégale esto a la profesora Eglantine, si es posible. Dejando a un lado el asunto de la unión de las estrellas, también había pedido que se consultara sobre el cambio de trabajo del comité de la biblioteca a la gestión de las llaves, aunque lo máximo que podía hacer Ehrenfest en realidad era seguir obedientemente las órdenes de la familia real. Me di cuenta de que Sylvester estaba pensando: no entiendo muy bien las implicaciones, así que no me importa. Por ahora, parece seguro seguir evitando a la familia real fuera de las convocatorias, dije. Además, según su petición, el segundo volumen de la historia de Fernestine se está imprimiendo sin demora. Resultó que el guión había sido enviado al templo junto con las piedras Face necesarias para el ritual de dedicación. Suspiré aliviada. Una vez que las copias llegaran aquí a la Academia Real, la gente seguramente entendería que Fernestine no se parecía en nada a mí. Al día siguiente, Muriela y Gretia llegaron con sus piedras con nombre. Las recibí en una sala aparte. Esta vez, mientras tomaba los nombres de dos muchachas, solo me acompañaban mis caballeros de la Guardia Femenina y demás. Leonore, ¿te sirve esto?, pregunté. Si es así, convoca a las dos aquí. No veo ningún problema para informar, Lady Rosemaine. Filine, permite que Muriela entre primero. Filine hizo entrar a Muriela, cuyo nombre acepté rápidamente. Canalicé mi maná y transformé la piedra a la vez en un intento de minimizar el dolor que sentía, pero aún parecía sufrir bastante. ¿Estás bien, Muriela? Estoy bastante bien. El dolor persiste, pero no es nada comparado con la alegría que siento. Mi decisión de dar mi nombre me permitió asistir a un té con Dunkelfelger y escuchar los pensamientos de Lady Hannelore de primera mano. ¿Sus pensamientos? Estuve de acuerdo completa, absoluta y positivamente con sus pensamientos sobre la historia de amor, tanto que podría haber pasado fácilmente una noche entera discutiendo con ella. Me llena de tanta felicidad saber que alguien disfruta del mismo libro de la misma manera que yo. Muriela suspiró dulcemente, el brillo de sus ojos verdes se hacía más intenso por momentos. Su respiración era agitada, en gran parte porque aún soportaba el dolor de estar atada con mi maná, pero también, sin duda, porque su corazón se aceleraba por la emoción. La visión me recordaba mucho más a Elvira que a Hannelore. Muriela parece realmente compatible con madre,
como era de esperar, teniendo en cuenta que quería darle a madre su nombre. Lady Rosamine, continuó Muriela, quiero dedicar mi corazón y mi alma a reunir historias de amor aquí en la Academia Real y regalárselas a usted y a Lady Elvira. Reunir historias es el trabajo de Filine, dije, poniendo un tope a Muriela antes de que pudiera recrear el alboroto de Elvira por las historias de amor. Primero debes aprender sobre la industria de la impresión y la fabricación de papel. Después de todo, necesitarás poder trabajar como subordinada de madre cuando vuelvas de la Academia Real. Las pestañas de Muriela se agitaron un par de veces en señal de sorpresa. Luego su expresión se volvió diligente y asintió con firmeza. Entendido. Sí, no hay dos maneras de decirlo, ella será mucho mejor como subordinada de madre. Filine, enséñale a Muriela lo que es la imprenta y la fabricación de papel, dije. De hecho, ya que estás en ello, enséñale también a escribir informes. Cuando las cosas se hayan calmado, entonces podrás enseñarle tus métodos para recopilar historias y empezar a trabajar en conjunto. Ahora que Muriela era la aprendiz de erudito de un candidato a archiduque, tenía que ser capaz de escribir informes que Ferdinand aprobara. Filine ya había recibido más de 2 años de instrucción de él y Harmut, así que estaba más acostumbrada al proceso que Roderick, un novato. Muriela, deberías saber que la jerarquía entre mis asistentes no se basa en el estatus, dije. Leonore, una archinoble, lleva la batuta aquí en la Academia Real, pero mis caballeros guardianes en el castillo son supervisados principalmente por Damuel, un ley noble. Del mismo modo, aunque Filine es de un estatus inferior al de Roderick, le confío tu entrenamiento debido a su experiencia y precisión. Es probable que esto sea muy diferente de lo que te han enseñado a esperar, pero así es como hago las cosas. Tendrás que acostumbrarte a ello. Entendido. Hice un gesto para que Filine saliera con Muriela y empezara a entrenarla, luego hice que Lieseleta convocara a Gretia, cuyo nombre también procedía a aceptar. Gretia debería haber sufrido tanto durante el proceso de pronunciación del nombre, pero lo soportó todo con una simple mueca. Cuando terminó, no emitió ni un gruñido. ¿No te dolió?, le pregunté. ¿Te sientes bien? Gretia se apartó las trenzas de sus ojos azules y verdes, que ahora podía ver arrugados en una sonrisa. Te agradezco mucho tu preocupación, pero esto no es nada. Haré todo lo posible por mantener un espacio confortable para usted, que tan amablemente aceptó mi nombre. Lo espero con ansias. Lieseleta te instruirá en asuntos relacionados con mis aposentos para que puedas hacerlo. Brunilde estaba ocupada con asuntos relacionados con los ducados de alto rango, así que Lieseleta iba a poner al día a Gretia. Le enseñaría a preparar mi té preferido y muchos otros detalles intrincados para gestionar mi habitación. Además, aunque Gretia no tendría que participar en ninguna negociación real, se esperaba que trabajara en la sombra durante nuestras fiestas del té con los ducados de alto rango. Lieseleta iba a explicarle eso también. Lieseleta se adelantó y sonrió. Los asistentes de Lady Rosamine también deben limpiar el laboratorio de la profesora Irchur. Yo les enseñaré cómo, así que escuchen bien. El laboratorio de la profesora Irchur, repitió Gretia, abriendo los ojos. Aparte de algunas excepciones, el laboratorio es visitado casi exclusivamente por med nobles. En consecuencia, se considera un trabajo interno. Además, como Lady Rosamine estará ocupada investigando a Swartz-Weiss a partir de ahora, tendrá que visitarlo con mucha más regularidad. Es el deber de un asistente limpiar donde va su lady, así que debes acostumbrarte a esto, Gretia. Gretia bajó un poco la mirada y luego asintió. ¿No estaba posponiendo la investigación de Swartz-Weiss debido a nuestros proyectos de investigación conjuntos? Parecía que Lieseleta planeaba hacer todo lo posible para ayudar al laboratorio de Irchur para que pudiéramos llevar a cabo nuestras investigaciones con mayor facilidad. ¿Podría imaginarse un aliado más alentador? Estaba totalmente recuperado, lo que significaba que por fin podía volver al laboratorio de Irchur. Entregué a Raimund mi tercera ronda de correspondencia, esta vez relativa a la fiesta del té de Dunkelfelger y a los círculos mágicos de los Chumils, y a cambio recibí una respuesta de Ferdinand. Por supuesto, Lieseleta realizó varias comprobaciones antes de que llegara a mis manos. Esta carta es bastante gruesa, observé.
Raymond asintió. Eso es porque hay dos respuestas a tus dos primeras cartas, aparentemente. Mientras yo seguía hablando con Raymond, Gretia recibió 2 lecciones de Lieseleta, una explicación sobre las cartas y un resumen del proceso de comprobación del veneno, que escuchó junto a Laurence. Mientras tanto, Judith se quedó conmigo como guardia. Gracias a su ayuda, Lady Rosamine, mi herramienta mágica de grabación de sonido ha recibido un aprobado, dijo Raymond. Por favor, permítame comprar los esquemas, me gustaría mucho hacer uno yo mismo. No llevo dinero encima en este momento, pero le pediré a Rillarda que me traiga algo la próxima vez. Por lo tanto, no se los vendas a nadie más. Considera esta mi reserva. Raymond se rió y dijo que, de todos modos, nadie más los querría, pero no me lo creí ni por un segundo. La gente simplemente no se había dado cuenta de lo que valía Raymond todavía. Quiero leer las respuestas de Ferdinand en mi habitación, así que me despido por hoy, dije. Raymond, dejaré comida para ti y para la profesora Irchur, así que, por favor, come antes de empezar con tu investigación. Ah, y no olvides entregar mi nueva carta para Ferdinand. Entendido. Después de hacer que mis ayudantes emplataran algo de comida para Raymond, volví al dormitorio con mis asistentes. Había escrito mi correspondencia real a Ferdinand con tinta invisible, y era probable que él hubiera hecho lo mismo con sus respuestas. Dado que el texto oculto brillaría al ser revelado, probablemente era mejor no leerlas en público. Una vez en mi habitación, me apresuré a ir a mi cuarto oculto con las cartas en la mano. Ya. Respuestas. Respuestas. Llevar una herramienta mágica iluminadora en la mano me permitió leer el texto normal, mientras que el texto brillante era básicamente invisible. Empecé a hojear la primera letra y luego parpadeé. Incluso el texto normal es bastante mordaz. Pero, ¿por qué? Esperaba que Ferdinand me reprendiera en su carta oculta, pero ¿también en la normal? Me desconcertó, ya que realmente no había hecho mucho para justificar sus frustraciones. En concreto, me había criticado por meter las narices donde no me correspondía, un comentario infundado donde los haya. Mis mayores ofensas fueron preocuparme por su salud y desviarme de mi camino para limpiar el laboratorio de Irchur, y ninguna de ellas era un lugar al que mi nariz no perteneciera. Y, espera un segundo, está usando trucos de lenguaje para evadir las preguntas, ¿verdad? Esta parte de aquí, no te preocupes. Estoy bien. Eso indica claramente que lleva una vida poco saludable, ¿no? Me detuve en una frase crítica tras otra, y entonces algo milagroso me llamó la atención. Había calificado mis esfuerzos por aprobar cada una de mis clases el primer día como muy buenos. Yujú. El patentado muy bien de Ferdinand. Apagué la luz mientras tarareaba para mí, y las brillantes letras se hicieron visibles. Aquí también me regaña. Veamos. ¿Cómo puedes causar tantos problemas en tan poco tiempo? No estoy tratando de causar problemas, pero lo siento de todos modos. No utilices, ascendió a las mayores alturas, para referirte a lo ocurrido en tu ritual de protecciones divinas, había escrito. En tu caso, eso es realmente probable. Como era de esperar, Ferdinand no había obtenido su estape hasta después de realizar el ritual, por lo que no había luchado por perder el control de su maná. De hecho, en su caso, su control solo había mejorado. Continuó explicando cómo había resuelto sus problemas de maná antes de obtener un estape, pero era lo mismo que había dicho Sylvester. Se dice que tener demasiado maná retrasa el crecimiento de uno. En tu caso, solo necesitas la cantidad de maná que tu estape puede manejar, así que tal vez deberías empezar a descomprimirlo y darle a tu cuerpo algo de tiempo para crecer hasta que se encuentre una resolución. Ahora estoy un poco más sana gracias al jurebe, así que adelgazar mi maná debería facilitarme el crecimiento. Como alguien que agonizaba por ser mucho más bajo que los demás, quería dar prioridad a crecer más alto que a tener más maná. La mayor parte del país sufría una escasez de maná, por lo que la Academia Real animaba en gran medida a los estudiantes a dar prioridad a la compresión de maná y a aumentar sus cantidades de maná. Me preocupaba la idea de reducir mi maná, así que fue un gran alivio descubrir que mi cantidad actual era suficiente. Entonces, como era de esperar,
Ferdinand dijo que no era necesario que le dijera a Irchur lo que había detrás del santuario. Guarda esa información para ti, había escrito. Al parecer, el círculo mágico para obtener protecciones divinas también podía esperar hasta mi regreso a Erenfest. En cuanto a nuestra investigación conjunta sobre el ritual y nuestros planes de repetir el proceso en adultos en Erenfest, Ferdinand había dicho, puedes ganar protecciones incluso después de la mayoría de edad. Yo recibí más después de entrar en el templo. Ya había completado el experimento y había incluido una lista de los descubrimientos importantes que había hecho en el proceso. ¿Cuántos experimentos hiciste en el templo, Ferdinand? Sin embargo, solo había experimentado consigo mismo, por lo que no había aprendido de Justus o de Eckhart que uno podía convertirse en omni-elemental a través del juramento del nombre, como había hecho Roderick. También incluyó una rara y honesta declaración suya, que decía, me gustaría investigar también en Erenfest. Estaba escrito de forma muy informal, pero prácticamente podía oír su alma de científico loco gritando. A partir de ahí, Ferdinand mencionó muy indirectamente que se sentía un poco aliviado al saber que Irchur y Sylvester habían hablado y se habían reconciliado un poco. Luego dijo que no podíamos bajar la guardia ni siquiera ahora que la purga había terminado, y que yo debía ser especialmente cuidadosa tras mi regreso. Sobre el tema de nuestro proyecto de investigación conjunto con Drewanchel, Ferdinand dijo que estaba deseando ver los resultados publicados. Y en cuanto a nuestra investigación conjunta con Arensbach, dijo que ya se había enterado por Raimund. Pude adivinar que aún no había recibido ninguna carta de Frau Lam. Como era de esperar. O está tardando mucho en llegar a él o está planeando algo. Ferdinand pidió más detalles sobre la investigación conjunta, y luego siguió con un comentario característicamente contundente. Irchur había mencionado que Ferdinand tenía la culpa de su decisión de no tomarse en serio nuestros problemas, y cuando le pregunté qué había hecho él para justificarlo, se limitó a responder, ni mucho menos como tú. Eso sigue significando que tú también causaste muchos problemas, mi querido Ferdi. Aunque. Espera, un momento. Si ambos van a presentar esto como mis discípulos, entonces debo elevar la severidad de mi escala de calificaciones. ¿Con quién estás compitiendo? Parecía que nuestros proyectos de investigación conjuntos con 3 ducados mayores habían despertado el odio de Ferdinand a perder, especialmente cuando Raimund y yo nos presentábamos como sus discípulos. Eso significaba que nuestro trabajo iba a ser mucho más difícil. Estoy acostumbrado a que me arrojen a los logos de esta manera, pero me pregunto cómo se las arreglará Raimund. Bueno, también es discípulo de Ferdinand, así que estoy segura de que sobrevivirá. Al final de la carta había una última nota escrita en letras pequeñas. Y deja que la gente piense que la canción de Geduld es romántica. Eso será menos problemático para mí. Uf. Parece que apenas le importa. Cuando llegué al final de la primera letra, me di cuenta de que me escocían los ojos de tanto entornar las luces. Encendí la herramienta mágica de iluminación y me pasé las manos por la cara. Aún podía ver el texto brillante en la parte posterior de mis párpados. Me pregunto si Ferdinand pasó por esto al leer mis cartas. Ya podía imaginarme su mueca de frustración mientras entrecerraba los ojos al leer el texto. La sola imagen me hizo sonreír mientras buscaba la segunda respuesta. Esta también parece bastante gruesa. Veamos. Primero leí las partes escritas con tinta normal. Me pareció una buena idea para dar descanso a mis ojos. Era la respuesta de Ferdinand a mi carta sobre la realización de prototipos con Raimund en el laboratorio de Irchur. Me había asegurado de escribir muy claramente que los detalles se enviaban a través de Frau Lam. De ese modo, quienquiera que revisara las cartas sabría si ella no las entregaba. En respuesta a eso, Ferdinand había confirmado mis sospechas. Todavía no he recibido ninguna carta de Frau Lam, así que no conozco los detalles de los que hablas. Sin embargo, es bueno que disfrutes de tu investigación. Solo ten cuidado de no molestar a los del laboratorio, ya que traes tantos asistentes contigo. Eso me dio toda la munición que necesitaba para quejarme a Frau Lam cuando volviera a darle un informe. Y en cuanto a lo de no molestar a nadie en el laboratorio, les llevo comida y limpio su espacio de trabajo. Les estoy ayudando, en todo caso. El laboratorio de Irchur estaba ahora drásticamente más limpio gracias al trabajo de mis asistentes.
Ferdinand lo entendería si las circunstancias le permitieran visitarlo durante el torneo Interducados. Aunque no sé si habrá suficiente margen para ello. En mi carta a Ferdinand, también había mencionado la fiesta de té de la familia real para los ratones de biblioteca, aunque me había ceñido deliberadamente a temas inocentes como los dulces y los libros prestados. Con respecto a lo primero, había escrito, Dunkelfelger está haciendo ahora sus propios pasteles con su especialidad, los rores. Me alegro de que otras culturas adapten tan fácilmente la receta. Estaría bien que se hicieran más variaciones durante mi asistencia a la Academia Real. Su respuesta fue, preguntaré a mi jefe de cocina si pueden probar a poner las frutas locales de Arensbach en la suya, ya que parece que Arensbach también compró la receta en la conferencia de archiduques. Si el jefe de cocina se esforzaba especialmente, tal vez a Ferdinand también le llegaría a gustar un poco la comida de Arensbach. En cuanto a los libros prestados, solo había escrito la descripción más simple y superficial. Tomé prestados libros de la soberanía y de la biblioteca de Palacio. El que me prestó la profesora Solange era de un archivo cerrado y contiene investigaciones sobre Swartz y Weiss. Le informaré si hacemos nuevos descubrimientos. Es grueso y merece la pena leerlo. La respuesta que había recibido de Ferdinand sugería que efectivamente había captado su interés. Es excelente saber que has encontrado consuelo fuera de la biblioteca. En cuanto a ese libro en particular, estoy deseando saber de cualquier nuevo descubrimiento que hagas. Su carta por sí sola seguramente me dará una idea, aunque sea breve, de lo que sería hacer la investigación yo misma. ¿Qué tan abrumado de trabajo está? Tengo la sensación de que está increíblemente hambriento de investigación. Personalmente, no veo ningún problema en que se tome un tiempo para disfrutar de sus aficiones, pero probablemente estaba tan ocupado tratando de establecer una base de poder mientras Detlinde estaba fuera en la Academia Real que no tenía tiempo. Mi informe sobre la fiesta del té de los ratones de biblioteca podría resumirse así. Esta vez, me las arreglé para soportar todo el asunto sin colapsar. He crecido mucho, ¿no crees? Todo gracias a las pociones que me preparaste, Ferdinand. Su respuesta fue genérica. Es bueno saber que estás disfrutando de cierto grado de normalidad en la Academia Real. A mí también me va bien. A partir de ahí, Ferdinand describió ampliamente la educación de Leticia. Entró en detalles inusuales sobre su plan de estudios y la cantidad que había progresado en él. Parecía que le estaba enseñando con la misma intensidad con la que enseñaba a Wilfrid y a Charlotte, por lo que pude deducir que la estaba poniendo a prueba. Sin embargo, también mencionó que lo hacía bien y que progresaba más de lo que él esperaba, entre otras cosas, así que debía de ser una alumna excelente. Seguro que elogia mucho a Lady Leticia. Dios, me gustaría que dirigiera algo de esa amabilidad hacia mí. Pero, bueno, por lo menos tengo un muy bien de él. Ferdinand incluso escribió sobre cosas que nunca hubiera esperado, como que recompensa disfrutaba más la dulce Leticia. Debe estar en muy buenos términos con ella, pensé mientras apagaba la luz, pero entonces vi las brillantes letras. Debe haber escrito sobre ella con tanto detalle para poder tapar todo este texto. Ver todas las líneas de texto extremadamente compactas me hizo imaginarme a Ferdinand sudando la gota gorda tratando de idear suficiente cháchara mundana para disimularlo todo. No pude evitar reírme para mis adentros. Seguramente me diría un severo deja de añadir tanta carga de trabajo en cuanto me viera en el torneo Interducados. Aunque tal vez se contenga incluso en eso, ya que no querrá que los demás se enteren. Mi mensaje oculto había incluido un breve resumen de mi situación actual. Estaré sirviendo como sumo obispa para una ceremonia de unión de las estrellas de la familia real. Parece que el príncipe Anastasios y Lady Eglantine descubrieron que fui yo quien los bendijo en aquel fatídico día, y mi bendición aparentemente encendió un nuevo conflicto en la batalla por el trono. Ahora, quieren que bendiga también al príncipe Sigisbald. En respuesta, Ferdinand había escrito, naturalmente, no habrá forma de negarse si recibes una petición formal del rey. A diferencia de la última vez, no se trataba de una petición abrupta hecha el mismo día anterior, y había mucha más gente involucrada, así que teníamos las manos bastante atadas. Fue un alivio escuchar que incluso Ferdinand pensaba que debíamos aceptar. Asimismo, respondió a mi pregunta sobre que debía pedir a la familia real además de que obtuvieran el permiso del Templo de la Soberanía y me permitieran llevar a mis caballeros guardianes.
Ya que vas a realizar una ceremonia en un lugar que desconoces, haz que te permitan llevar a Harmut como apoyo. Además, como la familia real va a sentar las bases con el templo y a empujar a través de tus caballeros guardianes, asegúrate de que no caigas enferma en un momento crítico. Era cierto que mi constitución era la mayor preocupación en este caso, tenía que asegurarme absolutamente de que no acabaría teniendo que cancelar el día. En el peor de los casos, tendría que tomar un cubo de pociones y obligarme a subir al escenario. Parecía prudente preparar incluso la variedad más desagradable. La parte que había añadido sobre el deseo de ver a Ferdinand casarse me valió esta respuesta. No deberías bendecir mi ceremonia de unión de las estrellas, sobre todo porque tus bendiciones dependen en gran medida de tus sentimientos. Lo último que queremos es que yo reciba una bendición mayor que la del príncipe. No olvides por qué se me instó a dejar Ehrenfest en primer lugar. Teniendo en cuenta las sospechas de que apuntaba al trono como semilla de Adalgisa, tenía razón, que mi bendición lo favoreciera causaría enormes problemas. Aún así, sería difícil no bendecirlo. Fruncí los labios y continué leyendo. Cuando el tema cambió de la unión de las estrellas a la biblioteca, recordé mi propio relato de toda la situación de la llave. Un archinoble bibliotecario de la soberanía ha tomado posesión de Swartz Weiss. Ahora, el comité de la biblioteca tendrá un nuevo propósito: ayudar en la gestión de 3 llaves, cada una de las cuales requiere un propietario distinto, utilizadas para abrir un archivo concreto. Una vez que el bibliotecario haya inspeccionado el interior, podré leer los libros que contenga. La respuesta que dio Ferdinand fue, cuando menos, inesperada. Dices, una vez que el bibliotecario haya inspeccionado el interior, pero tengo entendido que solo pueden entrar en el archivo aquellos registrados como miembros de la realeza, los candidatos a archiduque registrados como proveedores de maná para la magia fundacional y las herramientas mágicas de la biblioteca. Si no recuerdo mal, el archivo no era gestionado por los bibliotecarios, sino por las propias herramientas, y los bibliotecarios solo gestionaban las llaves. Al parecer, durante un periodo en el que Ferdinand visitaba la biblioteca, a menudo para buscar documentos de investigación para Irchur, había murmurado algo sobre un documento concreto. Ese comentario casual hizo que Swartz y Weiss le informaran del archivo. Dicho esto, me parece que la completa ignorancia de la familia real sobre tantos temas no es natural. Es posible que alguien esté limitando el acceso a la información u ocultándoles la existencia de documentos. El archivo que requiere 3 llaves es un espacio de almacenamiento de documentos antiguos e inteligencia preservada a través de herramientas mágicas, lleno de conocimientos que los reyes presentes y futuros necesitan conocer. No es un archivo para ti, sino para los archiduques y la familia real. Al parecer, el archivo almacenaba libros de texto sobre anteriores cursos de candidatos a archiduque y documentos de referencia para antiguos rituales, incluidos los documentos relativos a la ceremonia de Haldensel. Ferdinand había querido acceder a él durante la conferencia de archiduques del año pasado, pero Swartz y Weiss se lo habían negado a él y a Sylvester porque no había bibliotecario. Ejeje. En otras palabras, como soy una candidata a archiduque que está realizando la reposición de maná, y a quien se le ha confiado una de las 3 llaves. ¿Puedo entrar? Sí. Pero justo cuando empezaba a celebrarlo, seguí leyendo: si la familia real ha perdido el conocimiento sobre estos asuntos, entonces sería mejor que lo vieran inmediatamente. Sin embargo, no debes acercarte al archivo tú misma. Hacerlo solo causará problemas. No. Acuné mi cabeza entre las manos. Su respuesta no me sorprendió mucho, la verdad, pero no pude contener mi envidia. Ferdinand pudo leer los documentos del archivo cuando era estudiante, así que ¿por qué yo no? Yo también quiero leer libros nuevos. Además de responder a mis preguntas, Ferdinand también me habló del estado actual de Arensbach. La influencia de Georgin se extendía más allá de lo que había pensado, y los cálices que el antiguo sumo obispo había llevado al ritual de dedicación aparentemente habían pertenecido al viejo Berkestock. Muchos ciudadanos estaban resentidos con Ehrenfest por su falta de apoyo, y había un número sorprendentemente grande de personas que no sabían que Leticia tenía garantizado convertirse en la próxima archiduquesa por decreto real. Era posible que incluso la propia Detlinde no fuera consciente de que solo era una AOB interina. Ferdinand concluyó aquel segmento diciendo que yo debía transmitir toda esta información a Sylvester.
Sin embargo, me parecía que su posición como maestro de Leticia era muy peligrosa. Además, un emisario de Lancenave llegó y sondeó sobre la entrega de una princesa. Aubarensbach deberá presentar el asunto al rey en la próxima conferencia de archiduques. Si está de acuerdo, entonces se enviará una nueva princesa a la villa de Adalgisa. Si ese destino llegaba, entonces Ferdinand no tendría más remedio que enviar personalmente a una princesa a la villa Adalgisa, aun sabiendo que eso provocaría que nacieran más personas en su posición. Seguramente sería una tarea bastante dolorosa para él. ¿Por qué Arensbach tiene que ser el punto de contacto de Lancenave? ¿Por qué Ferdinand no podía casarse con cualquier otro ducado? Después de terminar mis cartas de Ferdinand, escribí un informe a Sylvester y luego salí de mi habitación oculta. Muriela, por favor, haz que envíen esto a Auberenfest, dije. Rillarda, hay algo que debo contar a la familia real, pero no sé cómo hacerlo. Le expliqué lo que había averiguado sobre el archivo, y luego le pregunté si debía informar a Hildebrand o a Eglantine. Hildebrand era el representante de la familia real en la Academia Real, pero Eglantine probablemente haría llegar la información a Anastasios o Sigisbald antes. Sugeriría enviar ordonanzas al príncipe Hildebrand, la profesora Eglantine y a la biblioteca, informándoles de que tienes noticias urgentes que explicar a todos ellos a la vez. Seguramente se organizará un escenario para usted, respondió Rillarda. Por lo visto, podríamos dar esa responsabilidad a la soberanía. Y así, empecé a enviar los ordonanzas. Parece que los archibibliotecarios no pueden hacer más que abrir el archivo, dije a los pájaros. Solo pueden entrar un número selecto de candidatos a archiduque, un miembro de la familia real y Swartz y Weiss. Dentro hay documentos que la familia real se beneficiaría de leer. Me gustaría escuchar los detalles. Ven a mi villa dentro de 3 días a la tercera campana, fue mi primera respuesta. Era de Anastasios, lo cual era un poco peculiar teniendo en cuenta que la ordonanza había sido para Eglantine. Me crucé de brazos, sintiéndome sospechosa, mientras mis asistentes se ponían a trabajar afanosamente. Oh, Dios. 3 días es tiempo más que suficiente, dijo Brunilde. Hablaré con los cocineros sobre qué alimentos preparar. Luego giró sobre sus talones y salió de la habitación. En cambio, Gretia solo pudo graznar una convocatoria de la familia real. De hecho, estaba temblando. Eso demostraba la diferencia que suponía la experiencia. Lady Rosemaine, ¿necesitará algo más que una pluma y un papel cuando visite la villa?, preguntó Philine, haciendo una pausa en su trabajo de transcripción. Esta vez no, respondí. Presiento que voy a estar muy ocupada, así que centrémonos en transcribir nuestros libros lo antes posible. Muriela, que había estado transcribiendo otro libro, lanzó un suspiro de cansancio. Sus eruditos tienen más trabajo del que esperaba, Lady Rosemaine. Estoy un poco sorprendida. Había supuesto que tendría más tiempo para leer a su aire, y por tanto, más tiempo para disfrutar de las historias de amor de Elvira. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza que se le encomendara la tarea de revisar libros complicados. Philine le puso una mano en la mejilla, pareciendo ella misma un poco sorprendida. Bueno, cuando Lady Rosemaine regrese al templo, va a estar aún más ocupada. Además de ordenar las historias y la información recopilada, transcribir los libros y acompañarla a las fiestas del té, tendremos que ocuparnos del trabajo en el templo y de las tareas relacionadas con la imprenta y la fabricación de papel. Sonríe con alegría. Ah, pero todo ello merece la pena. Muriela respondió con su propia sonrisa, que era notablemente más rígida que la de Philine. Pensándolo así, mis eruditos llevaban ciertamente una carga mucho más pesada que los que servían a Wilfrid o Charlotte. Muriela, como tienes la intención de dar tu nombre a mi madre cuando te gradúes, no me importa que te limites a hacer solo el trabajo de la Academia Real, dije. Eso no será necesario, respondió Muriela, aunque tras una ligera pausa. Yo también soy tu empleada. Luego, después de animarse, volvió a sumergir la pluma en la tinta que estaba usando. Sentí un agradable calor en el pecho al ver trabajar a mis retenedores. Mi siguiente acción fue hacer mis planes para más tarde. No me importaba mucho asesorar a la familia real, sobre todo porque no tenía intención de involucrarme demasiado con ellos,
pero sí me importaba la reputación de Ferdinand y el fortalecimiento de su posición mediante la investigación conjunta. Entonces, supongo que debería responder primero al profesor Raufen. Me había enviado una invitación al dormitorio de los caballeros después de que solicitara una oportunidad para preguntar a los aprendices de caballeros sobre cosas de investigación. Tendría que responder a eso también. ¿Pero cuándo?, me pregunto. Los preparativos llevarán tiempo, ¿no? Tendría que crear un cuestionario por adelantado para que todas mis preguntas estuvieran en orden. También tendría que haber una columna de respuestas, y necesitaríamos varias copias para distribuirlas. Sin embargo, no teníamos nada tan cómodo como una fotocopiadora, así que mis aprendices de eruditos tendrían que escribirlos todos a mano. Tal vez esta sería una buena oportunidad para que aprendieran a hacer cuestionarios. A partir de ahí comenzó mi duro trabajo, que continuó hasta el día que Anastasios había programado para nuestra reunión. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.